Hola, saludos. Continuamos el viaje por este tablero tan especial que es el tablero del juego de lila, que de hecho lila ya significa en sánscrito el juego de la vida o el juego cósmico, porque cuando decimos vida parece que lo estemos separando de lo que no es vida, y este juego va más allá, va de el pulso entre lo que es vida y no es vida. Todo forma parte de ese juego y toda esa existencia, las palabras aquí son totalmente insuficientes y de eso van esos vídeos, pero eso que llamamos ser o mundo es un movimiento, un juego, un pulso que tiene diferentes capas o elementos que quedan representados como en un mapa en este tablero, que es el tablero del juego de lila, que te puedes bajar en un enlace que están en los comentarios de este vídeo. Y la propuesta es de ir pasando casilla por casilla, narrando las casillas, porque precisamente este tablero va de todas estas cosas que nunca dominamos del todo, sino que van más allá de nuestra capacidad individual de comprender. Y por eso la narración es una manera de compartir esos límites y abrir el espacio a un convivir que va más allá de lo conceptual, más allá de lo emocional, y abre otros espacios hacia ese flujo compartido que respiramos juntos de alguna manera, aunque a veces estemos peleados, seguimos respirando el mismo flujo que nos sostiene a todos por igual. Y los nombres de las casillas de este juego son todos estos elementos que compartimos en este viaje sin llegar a dominar del todo, como por ejemplo Shuddhi, purificación, que es el nombre de la casilla de la que vamos a narrar historias en este vídeo, que ya de entrada remite a algo que es polémico, porque la purificación es algo que también ha creado mucho daño. La idea de pureza es paradójica porque lo puro podría ser lo más nutritivo y auspicioso y acogedor que hay, pero sin embargo muchas veces lo puro se vuelve sinónimo de estricto, excluyente. Estamos viviendo, se dice, una era de confusión en la que nadie sabe del todo lo que tiene que hacer, pero no siempre fue así. Fue una era que empezó cuando se derrumbó la era anterior, en la que sí había gente que sabía lo que tenía que hacer, pero sin embargo el peso de la rigidez de los guerreros de aquella época se volvió tan pesado que la tierra pidió ayuda a los dioses para que la aliviaran de ese peso. Y parte importante del objetivo y de la búsqueda de estos vídeos es precisamente indagar en estas palabras que dicen tanto y que de alguna manera nos hemos descarriado y hemos olvidado lo que significan, como por ejemplo dioses,
que para nosotros hoy ya es un misterio muy lejano, o se convierte, igual que en la purificación, en un dogma que también nos aleja de la vivencia de lo que pueden ser los dioses como apertura, como elemento vital, diario y mundano. Mundano en el sentido de omnipresente, pero a la vez cotidiano. Para aliviarse del peso, de la rigidez de aquellos guerreros de antaño que sabían lo que tenían que hacer, se produjo una guerra terrible que hizo que desaparecieran prácticamente todos los guerreros. Y los últimos en sobrevivir fueron 5 hermanos que eran los 5 hijos de dioses. Eran hijos de una misma madre, guerrera de la casta de los guerreros, pero de 5 dioses distintos. Y estaban todos casados con una misma mujer que era la encarnación misma de la diosa, de la gran diosa que había nacido en la tierra para catalizar esa guerra que iba a hacer caer a todos los guerreros, para aliviar a la tierra del peso, de la rigidez de sus acciones. Y estos últimos supervivientes, después de haber ganado, entre comillas, esa guerra de la que no sobrevivió casi nadie, reinaron sobre el mundo durante 36 años, 3 veces el número 12, y al final de su vida decidieron salir a un peregrinaje al Himalaya, del que no iban a volver, como un peregrinaje hacia el más allá, sin mirar hacia atrás. Y en ese peregrinaje por las alturas fueron cayendo, resbalando por el barranco, uno a uno, cada uno por una pequeña transgresión, o pequeña o grande, cómo se mide esto, que rigió toda su vida, como un proceso de purificación. De eso va esa historia. La primera en caer fue Draupadi, o también Krishna, la diosa encarnada en forma de mujer, porque como esposa de los 5, se supone que tenía que quererlos por igual a los 5, pero ella siempre tuvo una predilección por uno de ellos, que es Arjuna, el tercero en nacer, que tenía las dotes de ser el guerrero perfecto. Los demás hermanos continuaron caminando hacia adelante sin mirar atrás, era lo que se habían propuesto, para ir más allá de sí mismos. Y el siguiente en resbalar, fue Nácula. Los últimos 2 hermanos en nacer eran gemelos, Nácula y Sahadeva, y Nácula era muy, muy bello. Era tan bello que atraía la mirada de todas las mujeres, y él no era indiferente a eso. Eso le hacía sentir vanidad, aunque no lo reconociera, y por eso resbaló por el barranco. En ese proceso de purificación radical que pasaron como grupo. Y es bonito porque eso va de grupo. Una purificación no es algo solo individual, sino que es igual que el tablero de Lila nos conecta a todos con elementos arquetípicos que nos muestran que como humanidad somos un solo campo. Aunque estemos divididos en lo aparente, somos un solo campo en lo arquetípico. La purificación es compartida, es común, es de todos, todas. Y el siguiente en caer fue Sahadeva, el otro gemelo, porque Sahadeva era muy, muy sabio. De hecho, una de las 3 personas más sabias de la Tierra
en su época, y eso también le producía cierta arrogancia. Y por esos momentos de arrogancia, de pensar que comprendía las cosas mejor que otros, de esa comparativa, resbaló también y desapareció en el abismo, cayendo por el barranco. Y quedaron sus 3 hermanos mayores, Yudhishthira, el primogénito, hijo del Dharma, hijo del orden cósmico, Bhima, hijo del viento, y Arjuna, hijo de Indra, del rey de los dioses. Por eso el guerrero perfecto, como si tuviera el poder del arma de su padre, del Vajra, en su cuerpo. Y precisamente el próximo en resbalar y caer fue Arjuna, porque en esa guerra que destruyó a todos los guerreros de la tierra, que duró 18 días, Arjuna, al momento de empezar la guerra, dijo que él era capaz de terminarla por sí mismo en un día. La guerra duró 18 días y Arjuna no fue capaz de ganarla solo, necesitó la ayuda de todos sus hermanos y sobre todo de Krishna, de la divinidad nacida en forma de príncipe, no de Krishna, la oscura, no de su esposa, que también, sino de Krishna en masculino, el oscuro. Por esa arrogancia de pensar que él podía hacerlo todo solo, Arjuna fue el siguiente en resbalar por la montaña y el siguiente fue Bhima, el hijo del viento, por su glotonería. Era muy poderoso físicamente, como el viento, nada podía pararlo, nada podía bloquear su fuerza y su avance, pero siempre se comía la ración de sus hermanos. Y por ese exceso, también él, ya en ese final que solo quedaban él y su hermano mayor, en ese caminar entregado y solemne con el luto de ir perdiendo a sus hermanos y a su esposa, de los 2 últimos resbaló Bhima y quedó Yudhishthira, pero no caminó solo, porque un perro negro que merodeaba solo a aquellas alturas lo empezó a seguir. Y Yudhishthira caminó durante días y meses y quién sabe cuánto tiempo, porque nadie contaba y él seguro que no. Siempre acompañado de aquel perro, durmiendo con él de noche, amaneciendo con él y siempre con la presencia de aquel perro a su lado, hasta el momento en el que Yudhishthira ve como se abre delante de él una columna de luz y escucha voces que le dicen que se ha abierto ante él la puerta de los cielos, que puede entrar en esa columna de luz y atravesar ese plano de la materia y el plano intermedio de los pensamientos y la imaginación y subir al tercer plano, al mundo de los cielos, donde viven los dioses. Porque él de alguna manera ha pasado la prueba, ha atravesado esa purificación conjunta de los hermanos y su esposa por la montaña y está preparado para subir al mundo de los dioses. Y cuando va a hacerlo lo acompaña el perro que siempre ha ido con él y la voz le dice no, el perro no. Y entonces Yudhishthira se detiene y dice que sin él no va a continuar, porque ese perro ha significado tanto para él que no le parece justo dejarlo solo en las nieves y renuncia a los cielos de los dioses si es que tiene que, para entrar allí, abandonar a ese compañero. Y ahí es donde el perro se transforma y se levanta en una figura humana muy alta, como de 3 metros de altura, que emana muchísimo poder, con una tiara dorada, alargada, y le dice que él es Dharma, él es el orden cósmico, él es su padre, que había estado disfrazado de perro
para ponerlo a prueba y que ahora sí está preparado para entrar con él en los cielos. Y lo siguiente que ve Yudhishthira tampoco son los cielos, la prueba continúa, pero simplemente era para ese momento de la purificación en el contexto de el juego, del tablero del juego, que tiene este elemento de que si vemos la casilla de purificación y pensamos en que el juego de Lila es un juego en el que tirando los dados se puede avanzar o se puede retroceder porque se puede caer por diferentes caídas que hay, como los barrancos de esa montaña. En el tablero del juego hay diferentes caídas por las que se puede caer a casillas más bajas. La purificación tiene, como he dicho hace un momento, esta ambigüedad de poder convertirse rápidamente en una tortura, en un acto de crueldad, de descartar la vida de un perro por el ascenso aparente, en esa aparente purificación, cuando en ese caso la verdadera purificación era la compasión, el acompañamiento, la fragilidad de la compañía de esos dos seres vivos. Son interpretaciones, pero para seguir la narración de estas casillas, esta historia me parecía idónea y de todas maneras es una excusa perfecta para meditar, visionar dentro esa compasión que sintió Yudhishthira por ese perro, porque es el pan de nuestra vida.